Saludos desde La Habana, Cuba. Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión conversaremos sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de la reedición de un memorando presidencial contra Cuba, la amplia repercusión nacional e internacional de esta noticia y algunas explicaciones necesarias ante esta medida. Le informaremos sobre el nuevo pleno del Comité Central del Partido y le contaremos sobre la 15ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se efectuó en La Habana. Quédese con nosotros, ya comenzamos. En medio del complejo escenario que enfrenta el país, el organismo superior de dirección del partido entre congresos realizó su 10º pleno los días 4 y 5 de julio, en el que se analizaron temas vitales de la economía y de la sociedad cubanas que impactan directamente en la población. El cumplimiento del programa de gobierno para reimpulsar la economía y el plan para la estabilización del sistema electroenergético nacional están entre los temas debatidos de mayor trascendencia. Fue ocasión propicia para aprobar la convocatoria al 9º Congreso del partido. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, motivado por el debate sobre el estado de cumplimiento de uno de los acuerdos adoptados en el 9º Pleno sobre la necesidad de fortalecer el acopio y comercialización estatal de productos agropecuarios, hizo fuertes críticas sobre lo que aún no se ha logrado en ese tema, uno de los que más afecta a la población cubana. Otra de las deformaciones que hay que resolver es el tema de los intermediarios. En la cadena esta siempre hacen falta distribuidores. Eso es idealista de pensar que el mismo que produce va a comercializar hasta el nivel minorista. El que produce puede comercializar a una escala intermedia, mayorista y tal vez a determinado nivel minorista, pero tiene que haber intermediarios. Pero cada vez que tú le pones un intermediario en la cadena, se trata de sacar una utilidad. Y al final toda la suma de esas utilidades, ¿quién la paga? La población. Y existen por las insuficiencias nuestras de llegar con ese acopio, con esa distribución, con esa comercialización por vía estatales. Pero también hay una cadena de intermediarios en el Estado que es ineficiente. En otro momento de su intervención, Díaz-Canel comentó que aunque en los últimos tiempos se han incrementado las áreas de cultivos varios en la mayoría de las provincias del país, las producciones aún son insuficientes. Y hay mucha demanda que cubrir. Por lo tanto, lo primero es producir y quitar todas las trabas que frenan producción. Que es por un lado quitar trabas y por otro lado qué incentivo nosotros damos para que crezca la producción agropecuaria. Que a mi modo de ver es el primer elemento de la producción nacional que tiene que crecer. Los acuerdos evaluados por el 10º Pleno abarcaron un amplio espectro de temas en los ámbitos político, social y económico referidos fundamentalmente al funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas, el enfrentamiento a la corrupción, el delito y las ilegalidades, así como las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y el trabajo político ideológico. En el primer acuerdo que se trata en el informe hay una afirmación que plantea que corresponde al partido desplegar ese trabajo ideológico, y yo diría que al partido le corresponde conducirlo, pero lo tenemos que desplegar todos los revolucionarios y en todos los escenarios. Yo recuerdo hace muchos años que el primer secretario, en una intervención de qué cosa es el trabajo político ideológico, dijo en una frase que para mí quedó marcada. Y él expresaba que el trabajo político ideológico significaba hacer las cosas bien. Yo creo que el primer esfuerzo que tenemos que hacer todos, yo pienso, en primer lugar el partido, es garantizar que seamos capaces de hacer las cosas bien. Ahora, ¿dónde hay que hacer el trabajo político ideológico? En cada lugar. En cada lugar tiene que estar bien preparada la militancia y los cuadros. Yo muchas veces he criticado o he señalado que hay un tema candente a nivel de la sociedad o hay un debate público sobre determinado tema y la institución más relacionada con ese tema no tiene, por ejemplo, ni en su portal o en su página web, nada reflejado, como si estuviera ajena
A veces hay un debate intenso en las redes sociales y nuestra gente no está presente en ese debate, empezando por las instituciones que le toca argumentar, explicar, profundizar en ese debate. El miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, al iniciar la primera sesión de este 10º pleno, expresó que Cuba atraviesa hoy una de las etapas más complejas de su historia, en las que se viven tiempos muy retadores de prolongada y recrudecida política de bloqueo. Las circunstancias son duras, la escasez, las limitaciones y los intentos de desaliento golpean puertas y conciencias. En medio de estas adversidades, cada día se convierte en un desafío, pero también en una oportunidad para reafirmar nuestra convicción de que el socialismo es el camino y la unidad nuestra fuerza. En esta primera jornada, el Pleno aprobó 3 nuevos miembros del Comité Central. Son ellos el general de división Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central, el general de brigada Oscar Calleja Barcácel, jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior, y la periodista Magda Recía Aguirre, vicepresidenta primera de la ONIAC, quienes con su experiencia y prestigio profesional contribuirán al fortalecimiento de la labor del Partido Comunista de Cuba. Esta semana el gobierno estadounidense publicó un documento que es una reedición y enmienda del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 5, que el propio gobierno de Estados Unidos había emitido el 16 de junio de 2017, al inicio del primer mandato de Donald Trump. En una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se denunció y rechazó categóricamente ambas versiones del infame documento. El texto original y su reedición actual por parte del gobierno de Estados Unidos contemplan un cuerpo de medidas dirigidas a fortalecer aún más el cerco económico y provocar mayores carencias al pueblo cubano en el fallido intento de apoderarse del país y regir su destino en conformidad con lo dispuesto en la ley Helms-Burton de 1996. Ya desde 2017 y al amparo del memorando entonces emitido, el gobierno estadounidense comenzó la aplicación de medidas de reforzamiento extremo del bloqueo económico que lo llevaron a una dimensión cualitativamente más dañina. Estas medidas se han mantenido a lo largo de 8 años, incluido el periodo de gobierno de Joseph Biden, y explican en gran medida las carencias actuales y los grandes desafíos que enfrenta la economía cubana para su recuperación, crecimiento y desarrollo. El memorando original de 2017 ha sido la plataforma política que impulsó, entre otras medidas, la prohibición casi absoluta a que los estadounidenses viajen a Cuba. Es que la indujo a la persecución de los suministros de combustible, la obstaculización de remesas y las medidas contra gobiernos de terceros países por contar estos con servicios médicos cubanos para atender a sus respectivas poblaciones. Es también la que ha promovido las presiones a entidades comerciales y financieras de cualquier parte del mundo para impedir su relación con Cuba, la que propicia demandas en cortes de Estados Unidos contra inversionistas en nuestro país, la que dispuso la calumniosa inclusión de la isla en la lista de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, con sus nefastas consecuencias para la economía nacional. Para justificar su actuación, tanto el memorando presidencial original como el ahora enmendado hacen referencia a términos como democracia, derechos humanos, libertad religiosa y otros. Todos son conceptos incompatibles con la abusiva y transgresora conducta histórica del gobierno estadounidense. También hace referencia expresa al empeño en destruir el socialismo y convertir la economía cubana al capitalismo. No le importa al gobierno estadounidense que Cuba sea un país pacífico, estable, solidario y con relaciones amistosas con prácticamente el mundo entero. La política que aplica responde a los intereses estrechos de una camarilla anticubana y corrupta que ha hecho de la agresión al vecino un modo de vida y un negocio muy lucrativo. Ante esto, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó la medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos para recrudecer el bloqueo económico, financiero y comercial y prohibir, además, los viajes de turismo de estadounidenses a la mayor de las Antillas. Mediante su cuenta en la red X, el mandatario refirió que Estados Unidos adopta un nuevo plan agresivo contra Cuba, el cual responde a intereses estrechos y no representativos de la mayoría en ese país y refuerza aún más el bloqueo económico. La meta, causar el mayor daño y sufrimiento posible al pueblo. Se sentirá el impacto, pero no nos obligarán, señaló Díaz-Canel. Y este memorando presidencial reeditado y enmendado por la administración Trump causó rechazo entre mandatarios y organizaciones políticas del mundo.
En contra fue la expresión categórica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En su conferencia de prensa matutina dejó clara la posición de México contra el bloqueo a Cuba. El Parlamento de Nicaragua señaló que se trata de una acción agresiva y subrayó que durante décadas la Casa Blanca ha causado daños humanos y económicos al tiempo que viola el principio de convivencia pacífica. Por su parte, el jefe de Estado boliviano Luis Arce Catacora advirtió que el memorando arremete contra los derechos humanos de una población que ha resistido por más de 60 años a un criminal y obsoleto bloqueo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, catalogó de grato el encuentro con el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, en el Palacio de la Revolución. Durante el diálogo sostenido, se abordó el excelente estado de las relaciones bilaterales justo en el año que se celebra el aniversario 65 de su restablecimiento. El mandatario trasladó afectos del líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, al visitante y envió saludos a su homólogo ruso, con quien conversó recientemente. Además, agradeció la incondicional ayuda de Rusia en la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos y por lograr la exclusión de Cuba de la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo. La viceprimera ministra Inés María Tchamanguao encabezó la delegación cubana que asistió a la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. La cita tuvo lugar del 30 de junio al 3 de julio en Sevilla, España. Chapman denunció que el actual sistema de deuda soberana fue diseñado para fallarle a los países en desarrollo al obligarlos a destinar más recursos al pago de intereses que a servicios esenciales como la salud y la educación. Entre las propuestas presentadas por Cuba destacan la inclusión de cláusulas de desarrollo vinculantes en los préstamos con suspensión automática de pagos ante crisis climáticas o sanitarias, creación de un mecanismo multilateral bajo la ONU para reestructurar deudas con participación equitativa de todos los acreedores y la implementación de canjes de deuda por inversión en los objetivos de desarrollo sostenible. El Memorial José Martí fue sede del recibimiento de una delegación de representantes juveniles de la Federación de Rusia, quienes realizaron una visita oficial a Cuba. En el acto estuvieron presentes el jefe de la Oficina de la Atención a la Unión de Jóvenes Comunistas, Rolando Llero, la primera secretaria del Comité Nacional de la organización, Mavis Esteves, y el embajador de la Federación de Rusia en Cuba, Víctor Coronelli. La delegación estuvo conformada por 25 líderes juveniles rusos, encabezados por el presidente del Consejo Nacional de Asociaciones Juveniles e Infantiles en ese país, Grigory Petushov. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba celebró el pasado miércoles junto al pueblo y gobierno de la República de Nigeria el aniversario 51 del establecimiento de relaciones diplomáticas. En ocasión de la fecha, la Cancillería cubana reiteró la voluntad de profundizar las relaciones de amistad y colaboración entre ambas naciones, pues durante estas 5 décadas ambos países han desarrollado una estrecha cooperación en diversos ámbitos. Cuba y Nigeria comparten profundos vínculos históricos y culturales, cimentados en una herencia común y en la visión compartida de promover el desarrollo sostenible, la cooperación sur-sur y la solidaridad entre los pueblos. Del 1 al 5 de julio, Cuba fue epicentro para el diálogo a favor de políticas amigables con el medio ambiente. Conversaciones sobre cambio climático, recursos naturales, preservación y cuidado del planeta, entre otros temas, fueron discutidos en esta 15ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Cerca de 1.000 participantes, entre nacionales y extranjeros, convirtieron a Cuba en epicentro del diálogo en favor del medio ambiente. Del 1 al 5 de julio sesionó en La Habana la 15ª edición de la Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, un espacio que abordó temas diversos, entre ellos la biodiversidad terrestre y marina, la educación ambiental, cambio climático, gestión de recursos naturales, áreas protegidas y políticas ambientales que impulsan la protección y preservación del entorno. Se negocia, se firman cartas de intención, convenios de colaboración con universidades de España, con centros de investigaciones de Colombia, con centros de investigaciones de República Dominicana. O sea que aquí vamos cerrando ciclos de acciones y labores que hacemos durante 2 años para llegar después a las convenciones y tener algo que podamos
realmente mostrar juntos. En un mundo globalizado como el que vivimos y guiado universalmente por los utópicos objetivos de desarrollo sostenible, crear una convivencia amigable con el medio ambiente resulta indispensable para la evolución de la especie humana. Cuba Ambiente 2025 fue también un espacio de encuentro y socialización de buenas prácticas que se realizan en Cuba. Un proyecto de restauración de manglares que se está desarrollando en la provincia de Mayabeque para mitigar su huella de carbono. Estas alternativas nos permiten encontrar la manera de restaurar estos ecosistemas tan importantes como es el caso de los manglares. Los manglares es la formación vegetal que más carbono retiene. Realmente nosotros tenemos un proyecto asociado al programa de pequeñas donaciones del PNUD en Cuba, que se titula Fortalecimiento del desempeño ambiental de fincas agroecológicas en nuestra zona. Y realmente ha sido un proyecto muy interesante porque hemos tratado de formar capacidades y también acceder a tecnologías que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático, y eso para el tema de la producción agropecuaria es vital. A la vez hemos elaborado materiales para que los productores accedan a esas prácticas de adaptación y también de mitigación, cómo hacer un manejo eficiente de los residuos, cómo adaptarnos ante determinados eventos extremos como la sequía, las inundaciones, los huracanes, y a la vez también vamos y participamos con ellos en el desarrollo de buenas prácticas, de cómo evitar la erosión, de cómo establecer la barrera antierosiva, o sea que es un conjunto de prácticas que tributan al final a esa adaptación que tenemos que hacer para poder adaptarnos al cambio climático. Entre los principales resultados del proyecto que hoy ya se hacen visibles podemos destacar la rehabilitación de los humedales costeros. Entre ellos podemos mencionar los ecosistemas de manglar, ecosistemas de bosques y herbazales de siena. El proyecto hoy cuenta con 7 viveros tecnificados. Los viveros van a servir para toda la producción de plántulas, que a su vez son las que van a ir a los trabajos de rehabilitación de estos ecosistemas. Otros espacios importantes en el mega evento fueron el Encuentro de Cubanos por el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Foro de Jóvenes Ambientalistas, el Encuentro de Mujeres Empoderadas y una representación de los centros que defienden la temática en el país. Esto ha sido un reporte de Cintia Ibatao Ruiz para Resumen Semanal. Este sábado y domingo 5 y 6 de julio se realizará la inauguración del verano en nuestro país, cuya sede central es Santiago de Cuba, que cumple 510 años de fundada. En la etapa estival se realizarán los Juegos Escolares Nacionales en 11 provincias con casi 10.000 niños participando. También actividades por el Día de la Rebeldía Nacional y el Día de los Mártires. Del 9 al 23 de agosto se llevarán a cabo los segundos Juegos Panamericanos Junior, donde veremos a las figuras del futuro. El 13 de agosto celebraremos el cumpleaños del comandante en jefe. Este sábado, 5 de julio, arranca la carrera del inicio del verano en Cuba. El evento se desarrollará simultáneamente en todas las provincias del país, municipios, núcleos poblacionales, rurales y de montañas, con hora de arrancada a las 8 de la mañana y, como ya es tradicional, a través de la emisora Radio Reloj se escucharán la orden de arrancada. En unas condiciones económicas bien complejas se requiere la integración de organismos en el diseño de las actividades recreativas. Aunque la apuesta veraniega está diseñada para potenciar actividades en el barrio, a nivel de país están planificados 58 eventos culturales, entre los que destacan el Festival Aquelarre, Arte en la Rampa, el Festival Internacional de Coros Santa Clara Canta, el Festival del Caribe, el Festival Nacional de Artistas Aficionados, el Festival Timbalaye, la Jornada de la Canción Política y el Festival Varadero Josone, que marcará el cierre del verano. Entre enero del 2023 y junio del actual año, el gobierno cubano compró más de 1.400 equipos para el bombeo de agua en sistemas de acueductos del país. En esas importaciones se incluyen 866 módulos de bombeo con tecnologías que transforman la energía solar en electricidad. Estas, además de asegurar un servicio estable, aportan soberanía energética al abasto. En las últimas horas, el país ha recibido un nuevo lote de máquinas eléctricas para el bombeo, que será instalado de inmediato en posiciones de acueductos de ciudades cabeceras de provincias y de municipios. Del puerto a las provincias.
La logística hidráulica transporta la más reciente importación de equipos para posiciones de acueductos en el país. Las bombas horizontales que hemos adquirido oscilan entre los 78, 80 litros por segundo hasta 200 litros por segundo. Las bombas de mediano porte van a beneficiar sobre todo cabeceras municipales y las bombas de alto porte hasta 200 litros por segundo pues van a beneficiar cabeceras provinciales. El lote recién adquirido está formado por 33 sistemas de bombeo. Estos han sido asignados a entidades de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas y Varadero. Otros funcionarán en Cienfuegos, Santi Espíritus, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba. Estos medios han llegado al país en un momento en que las roturas de equipos de bombeo representan casi el 16% del total de afectaciones, parciales o totales, del servicio de agua a la población y a la economía. Alrededor de 240.000 habitantes se beneficiarán con la entrada en operaciones de la importación. La estrategia del país ha sido en dos vertientes, fundamentalmente a reparar los equipos de bombeo con materiales de enrollado y partes y piezas que en nuestros talleres nacionales todas las semanas se le dan solución a un grupo importante de equipos de bombeo. También de manera vinculante con los talleres de la Unión de Industrias Militares se dan solución a varios equipos de alto porte también y equipos muy importantes de cabeceras provinciales. Pero sin duda la reposición del 10% de los equipos de bombeo que se debe hacer de manera sistemática todos los años. Este año ha sido uno de los años que hemos logrado completar este 10% previsto. La llegada a La Habana de los equipos ocurre en instantes en el que el gobierno de Estados Unidos refuerza el cerco imperial contra Cuba, violando los derechos de toda una nación. Equipos que pudieran ser adquiridos en el territorio de América Latina y del Caribe hay que importarla desde la Europa o desde Asia, y eso complejiza y encarece los fletes y el traslado de estos equipos de bombeo. Si no existiera el bloqueo, este financiamiento pudiera revertirse en el doble de equipos o quizás en el triple, que de igual manera, con alta calidad y eficiencia, pudieran dar respuesta al abasto de agua a la población. Al cierre de este reporte, brigadas de electromecánica del sistema hidráulico de 9 provincias están listas para realizar montajes y comprobaciones con cargas de los nuevos equipos. Tras la certificación tecnológica, inmediatamente los medios comenzarán sus servicios. Por primera vez en Cuba, organizaciones superiores de dirección empresarial de diferentes ministerios se asocian como accionistas de una sociedad mercantil de capital totalmente de la mayor de las Antillas. La empresa química internacional S.A. Quimisa es sujeto de este hecho sin precedentes y así se materializó en una ceremonia presidida por los ministros de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, y de Industrias, Eloy Álvarez. La firma de un acuerdo de colaboración y de un contrato de compra-venta de acciones acredita que los grupos empresariales puedan crear empresas mixtas cuya composición sean unidades estatales o sociedades mercantiles de capital totalmente cubano. El cubano Mijaín López, leyenda de la lucha grecorromana, recibió el pasado jueves el prestigioso premio al mejor deportista masculino de América del 2024, que otorga la sección continental de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. La ceremonia se realizó con la participación de la Unión de Periodistas de Cuba y el trofeo lo entregó personalmente Carlos Julio Castellanos, presidente de la IPS América, quien viajó desde Bogotá, Colombia, para el acto. Mijaín López, natural del municipio de Herradura, de la occidental provincia de Pinar del Río, se convirtió en el primer atleta en la historia olímpica en conquistar 5 oros consecutivos en la misma disciplina individual, luego de su triunfo en los Juegos de París 2024. Apenas 6 meses después de su anterior y exitosa presentación en Vietnam, el Ballet Nacional de Cuba volvió a ocupar el escenario del Teatro Hong Kong Ópera, donde ofreció un variado programa. La compañía, liderada por la primera bailarina y directora Biensay Valdés, abrió su actuación con El Adagio de la Rosa de la Bella Durmiente para interpretar luego Lucile y a continuación La Muerte del Cisne, una versión masculina contemporánea de Michel Descombes, quien dirigiera el ballet de la Ópera de París. Valdés destacó el gran lucimiento de los 11 bailarines de la compañía y aseveró además: "Lo dimos todo porque se trataba de funciones especiales para el público, que es también especial". Y en nuestro resumen semanal proseguimos, pero con noticias deportivas.
Cuba logró todos los cupos clasificatorios del softball femenino en el Campeonato Panamericano de Montería en Colombia. El equipo discute este fin de semana la medalla de bronce para cerrar una competencia donde se han mostrado en excelente forma deportiva. Más informaciones con Miguel Ángel Cruz. La selección cubana de softball femenino logró todos los cupos clasificatorios en el Campeonato Panamericano de Montería en Colombia. Las discípulas de Jorge Lamas consiguieron boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y la fase inicial de la Copa del Mundo. Además, después de una fase de grupos donde terminaron invictas, lograron entrar a la superronda. En esa instancia solo fueron superadas por los seleccionados de Puerto Rico y Canadá, rivales de primer nivel mundial. Sobre el cumplimiento de los objetivos, el director del plantel le mostró satisfacción al colega Hernández Luján. Bueno, esta actuación radica en el trabajo, el sacrificio, en la continuidad que hemos dado a las muchachitas de este equipo. Se ha trabajado duro, no solamente nosotros, el cuerpo de dirección que está en estos momentos, muchos entrenadores nos han ayudado, Felo, que era nuestro preparador físico, Andisei, el profesor Mariano, Carú, muchos profesores nos han ayudado, muchos nos han ayudado y estamos muy contentos con la ayuda de ellos, con el trabajo de las muchachitas. El equipo discute este fin de semana la medalla de bronce para cerrar una competencia donde se han mostrado en excelente estado de forma, pero aún quedan detalles que mejorar de cara a vencer a las escuadras que se encontrarán en una de las fases de la Copa del Mundo. Por el momento, de manera general, hay que mencionar con letras mayúsculas a la principal abridora del conjunto, Gillian Tornés, intratable sobre el montículo al lograr más del 75% de las victorias de su equipo. Mención aparte merecen las bateadoras Leanneli Sayas, Yarianna López y Rosángela Jardines, hechas para momentos de alta tensión fundamentalmente. Las cubanas pueden regresar a casa con la frente en alto, se hicieron sentir en un evento sumamente exigente, acapararon la atención de los seguidores de este deporte por su entrega y esto es otro triunfo que lograron alcanzar. Miguel Ángel Cruz, especial para Resumen Semanal. Y precisamente Santiago de Cuba, esa ciudad creativa en la música, acoge hasta el día 9 de julio la 44 edición del Festival del Caribe, conocido como Fiesta del Fuego, esta vez dedicado a la cultura popular de Curazao. Además del invitado de honor, participan invitados de Colombia, Brasil, Estados Unidos, México, Haití, entre otros. En tanto, por Cuba estarán decenas de grupos portadores, artistas y estudiosos de varias provincias. Como todos los años, no faltará el desfile de la serpiente, la gala dedicada al país invitado, Curazao, encuentro con grupos portadores y el cierre con el tradicional desfile del fuego y la quema del diablo, práctica mágico-religiosa que le da nombre popular de Fiestas del Fuego al festival. Gracias por acompañarnos, recuerda que nos vemos la próxima semana.